Hola a todos y a todas. En este video les mostraremos el proceso de inscripción a propuesta. Desde el módulo de gestión tenemos dos posibilidades. Una es inscribir a propuestas, en donde realizaremos el proceso de inscripción a propuesta enteramente desde el módulo de gestión. Y otra es la opción de inscribir a propuesta desde preinscripción, lo cual nos permitirá procesar aquellas inscripciones que fueron iniciadas en el módulo de preinscripción o autogestión por el estudiante o el aspirante. Comenzaremos con la opción de inscribir a propuesta desde preinscripción. El sistema nos redirigirá a esta ventana en donde debemos completar los campos de año académico, seleccionando el año de la preinscripción que se quiere procesar. Origen, si la preinscripción viene del módulo de preinscripción o autogestión. En este caso lo dejamos seteado con la opción que tiene por defecto. Y completamos el campo de identificación colocando la identificación del aspirante. Opcionalmente, también pueden completar otros campos que se encuentran disponibles para agregar como filtro, lo que nos permitirá hacer una búsqueda más detallada. Haciendo clic sobre el botón Filtrar, nos arrojará como resultados aquellas personas que coinciden con los datos precargados y seleccionamos el aspirante haciendo clic sobre la lupa. En esta ventana, el sistema nos permite descargar la ficha de preinscripción que se generó en el momento en que la persona se preinscribió desde el módulo de preinscripción y los requisitos de ingreso que pueda haber subido de manera digital. Seleccionamos la propuesta a la cual se desea inscribirse el aspirante, el plan versión, el periodo de inscripción y el tipo de ingreso, que en este caso será con título secundario. Si fuese necesario solicitarle al aspirante que realice alguna modificación en su preinscripción, podemos seleccionar la opción Solicitar información, el cual nos abre una pantalla donde podemos completar el asunto y el cuerpo de email que se le enviará al aspirante. Si esto no fuese necesario, hacemos clic en la opción de Procesar inscripción. El sistema nos dará la opción de verificar los requisitos de ingresos subidos por el aspirante. Esto no es necesario hacerlo obligadamente en este momento, sino que podemos volver a esta operación después. No obstante, ahora ingresaremos para revisar los requisitos de ingreso. Desde aquí podemos aceptar o rechazar los requisitos, dar prórrogas y excepciones. Por ejemplo, podemos ingresar al requisito documento de identidad desde la opción Ver, subir un archivo desde nuestro ordenador o descargar aquel que haya cargado el aspirante. Y también podemos cargarle la prórroga o exceptuarlos haciendo clic sobre la propuesta a la cual debemos cargarle, completando la fecha y un documento respaldatorio. Cuando el alumno tenga todos los requisitos de ingreso presentados, su inscripción pasará a estado aceptada. En este caso, los tildaremos simulando que el estudiante cargó los requisitos y hacemos clic en la opción Guardar. De esta manera, el sistema nos indica que la inscripción ha sido procesada, dándonos la opción de descargar el comprobante o enviárselo al estudiante. La opción para inscribir a la propuesta, haciéndolo de manera completa desde el módulo de gestión, es Inscribir a propuesta. En ella debemos seleccionar la propuesta a la cual desea inscribirse al estudiante, la ubicación, si hubiese más de una ubicación, y el plan de estudio al cual deseamos inscribirlo, el periodo de inscripción y buscamos a la persona, teniendo la opción de agregarla desde cero o buscar un estudiante que previamente ya se encuentre cargado en el sistema. Hacemos clic en Filtrar, seleccionando al estudiante y completando en esta ventana el tipo de ingreso con el cual se lo va a tomar, si tiene convenio y el título anterior de la persona. Confirmamos la inscripción y de igual manera que en la operación anterior, el sistema nos permite ir a gestionar los requisitos de ingreso en la persona.
En este caso no lo vamos a hacer, hacemos clic en la opción Cancelar, indicándonos el sistema que la inscripción se procesó correctamente, permitiéndonos descargar el comprobante.